En el vasto paisaje de la filosofía emerge la figura de Paul Ricoeur como un poeta de la hermenéutica, un maestro de las palabras que tejía hilos de significado a través del intrincado telar de la interpretación. Como un filósofo inmerso en la profundidad de los textos y las narrativas humanas, su mente exploradora desveló secretos ocultos en las palabras y destiló la esencia de la experiencia humana en cada página que logró hacer. Ricoeur, como mago de las metáforas, como virtuoso de la narración, nos condujo por los laberintos de la ética y la moralidad, donde los dilemas se vuelven calidoscopios de reflexión para entender el mundo. Con su concepto de sí mismo como otro, nos llevó a un viaje introspectivo, explorando los misterios de la identidad y la responsabilidad moral. Este erudito de las palabras, este alquimista de los significados, ha dejado un legado imperecedero en la filosofía, la literatura y la comprensión de lo humano. A través de la pluma de Ricoeur, la filosofía se convierte en poesía, y las palabras se vuelven puentes que nos conducen a la esencia misma de la existencia. Su obra perdura como un faro luminoso en el vasto océano del pensamiento humano, iluminando así el camino hacia la comprensión y hacia la sabiduría. Paul Ricoeur dejó todo esto y mucho más en casi 40 libros, de hecho, en los que exploró sus temas favoritos. Títulos como En torno al psicoanálisis, Lo justo, El mal, un desafío a la filosofía y a la teología, Caminos del reconocimiento, Sobre la traducción, Finitud y culpabilidad, La memoria y el olvido, Crítica y convicción, Del texto a la acción, La metáfora viva, Pensar la Biblia, De otro modo, Sí mismo como otro, Tiempo y narración, La función narrativa y el tiempo, y Fe y filosofía dan cuenta de sus variados intereses. Pero, ¿quién es o quién fue Paul Ricoeur? Paul Ricoeur nació en 1913 y muere en el año 2005. Fue un filósofo francés ampliamente reconocido por sus contribuciones a la hermenéutica, la fenomenología y la ética. Él nació en Valence, Francia, y durante toda su vida desempeñó un papel significativo en la filosofía continental del siglo XX. Algunos de los temas claves dentro de su trabajo son los siguientes: la hermenéutica, la ética, la fenomenología, la filosofía de la religión y también la narrativa. Con respecto a la primera, Paul Ricoeur nos dejó una idea muy interesante, ya que es uno de los autores, gracias a precisamente a este concepto, uno de los autores más reconocidos por ello. Él es muy admirado y su obra es reconocida por la gran influencia que dejó en la hermenéutica en el siglo XX, pues esta, siendo que se centra en la interpretación y en la comprensión de textos y los significados, logró ser desarrollada por este autor de una manera filosófica que basaba su interpretación fundamental a partir de la comprensión del humano. Y para él, los textos, en los que se incluían por supuesto también textos religiosos y literarios, eran medios a través de los cuales nosotros como especie relacionábamos al mundo con nosotros mismos y nos explorábamos examinando y exhibiendo literariamente a este mismo mundo interno. También en la ética, Paul Ricoeur hizo bastantes e importantes contribuciones, explorando cuestiones fundamentales, como la capacidad de los individuos para tomar decisiones éticas autónomas y la importancia de la narrativa en la formación de la identidad moral. Sin duda alguna, su obra, Sí mismo como otro, es el texto más influyente en este campo. De igual modo, en la filosofía, la rama de la fenomenología se vio altamente influenciada por el trabajo de Ricoeur. Él
pues estrictamente, si bien no fue un fenomenólogo, sí influyó directamente en ella, aportando elementos existencialistas a esta filosofía. Y por eso llegó a trabajar en colaboración con otros fenomenólogos dentro del campo, como el caso de Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre. En cuanto a la filosofía de la religión, Ricoeur también abordó cuestiones relacionadas con ella y trató muchísimo este tema tan interesante de la relación que hay entre la fe y la razón, explorando cómo las narrativas religiosas y mitológicas influían en la comprensión humana de la existencia y la moral. Para todo ello, para poder analizar todo esto, empleó bastantes conceptos, bastantes términos que fueron claves para desarrollar sus ideas, sus argumentos. Quizás los más conocidos sean precisamente la narrativa, donde para él desempeñaba un papel central en la filosofía, puesto que argumentaba que las personas en realidad a través de la narrativa se comprenden a sí mismas y a los demás a través de lo que están diciendo en sus historias. Para él la narrativa es una forma de dar sentido a la experiencia humana y de reflexionar sobre la identidad personal y por supuesto también sobre uno de sus temas favoritos, la moralidad. Al respecto, creó también un concepto, o por lo menos un término que lo identificó en buena parte de su obra, el de identidad moral. Ricoeur, de acuerdo a este punto, buscaba desarrollar la noción de esta identidad en la que se refería a la forma en que nosotros como personas comprendemos nuestra propia moralidad y tomamos decisiones éticas. Sostuvo además que la identidad moral está influenciada por la narrativa personal y la historia de vida de cada uno de nosotros. Esto nos lleva también a algo que ya mencionamos, pero que es importantísimo a lo largo de su obra, y es entender el sí mismo como otro, puesto que con este título lo que él intentaba dar, lo que intentaba explicar, era llegar a entender un poco la idea de que las personas nos vemos a nosotros mismas a través de un lente narrativo. Esta noción, por lo tanto, se volvió central en la reflexión sobre la identidad y la ética, al cada persona, al cada individuo, verse a sí mismo como otro en la narración. Esto, por supuesto, también tiene que ver muchísimo con la llamada distorsión y recuperación hermenéutica, en la que Ricoeur habló de la distorsión y la recuperación que se da en ella como procesos que ocurren en la interpretación. En este caso, la distorsión se refiere a la forma en que los prejuicios y las expectativas pueden influir en la interpretación de un texto, mientras que la recuperación hermenéutica se refiere a la capacidad de reinterpretar un texto de manera más objetiva y crítica. Esto, por supuesto, también se relaciona con un concepto valiosísimo en él y que es quizás por lo que, por lo menos de manera personal, llegué a leerlo y a profundizar en aspectos de su obra, y es en la capacidad simbólica. De acuerdo a Ricoeur, esta capacidad es algo que es propio de los seres humanos y con lo cual creamos significado a través de todos los símbolos y metáforas que empleamos. Él llegó a argumentar que en sí mismo los símbolos desempeñan un papel importante en la comunicación y la comprensión de lo humano y que no son solo fichas para etiquetar la vida. En ese sentido, y teniendo en cuenta todos estos elementos, es claro ver que Ricoeur hace una serie de aportes filosóficos que tienen una amplia relevancia y aplicabilidad en varios campos del conocimiento y la vida humana. Por ejemplo, nos llegó a dar elementos para poder comprender textos y significados, ya que la hermenéutica, tal como Ricoeur la presenta, es esencial para comprender, interpretar los textos, ya sea que se traten de textos literarios, religiosos, filosóficos o históricos. Sus ideas han sido valiosas para académicos, para los críticos literarios, para los teólogos, que buscan entender de manera más profunda aquellos significados que se nos escapan y que también nos permiten tejer interpretaciones de los textos de manera más compleja.
También, como ya lo he mencionado, la ética y la moralidad fueron grandes beneficiarias del aporte conceptual que Ricoeur dio, especialmente con ese impacto tan importante y significativo a él introducir la narrativa ética dentro de su temática. Estas ideas, por lo tanto, proporcionan un marco muchísimo más grande para la reflexión sobre la toma correcta de decisiones y la información que necesitamos para poder lograr tener una identidad moral. Sin duda alguna, otro de los temas que debido a sus intereses llegó a tocar fue la psicología y la psicoterapia. Esta noción de sí mismo como otro que ya mencioné y que Ricoeur utilizó ampliamente en sus obras, pues fue utilizada también por la psicología y la psicoterapia para comprender cómo las personas se ven a sí mismas y cómo la narrativa personal que tenemos sobre nosotros puede influir mucho en la salud mental y el bienestar. La teología y los estudios religiosos también tuvieron grandes aportes de parte de Ricoeur, puesto que al tratar la relación entre fe y razón, él llegó a argumentar y a emplear elementos de las dos áreas del conocimiento para entender cómo se deben abordar las cuestiones religiosas en relación con la ciencia y con el razonamiento filosófico. También la literatura y los estudios culturales fueron tremendamente beneficiados por sus aportes. Los conceptos de narrativa y narración ética de Ricoeur han encontrado aplicaciones en el análisis de la literatura y la cultura, ayudando a los críticos y académicos a explorar cómo se construyen y se comunican los significados a través de la historia. También, de igual modo, la filosofía política y la justicia, en ellas influyó Ricoeur al emplear esta narrativa, esta idea de la identidad moral que ha influido en la filosofía política y las discusiones sobre la justicia. Estas reflexiones tan interesantes que le hizo a lo largo de varias obras sobre la capacidad de las personas para cambiar y crecer moralmente tienen amplias implicaciones importantes a la hora de generar debates sobre la responsabilidad y el castigo que ejerce la justicia. Por todo esto que hemos visto, por todo esto que les he enunciado aquí, Paul Ricoeur, sin duda alguna, es uno de los autores que debemos leer, que debemos acercarnos, que debemos tener siempre lista allí en la lista de autores por acercarnos, por ser leídos. Y por todo ello, y muchas cosas más que seguramente no he dicho aquí, este es uno de los autores que están aquí en esta miscelánea.